En el año 1665, Carlos II gobernaba España bajo una monarquía absoluta. Una monarquía que fue reemplazada por la dinastía borbónica tras su muerte. Pero, ¿qué hubiera pasado si Carlos II hubiese tenido descendencia? Sabemos que Carlos II gobernó en España desde el 1665 hasta el 1700 y fue con 18 años que se casó con María Luisa de Orleans, quien murió más tarde, o sea, María Luisa, su mujer. Entonces más tarde volvió a tener otra mujer que sería Mariana de Neoburgo. No tendría descendencia con ella, es decir, no tendría ningún hijo y por lo tanto moriría y el trono de los Austria se quedaría sin nadie para España. A este monarca le apodaron el hechizado ya que nació con varios problemas de salud. Entre ellos tenía menos inteligencia, tenía deformismo en la cara y en el cuerpo en sí y además le faltaba un testículo y esto fue lo que hizo que no pudiese tener hijos. Era rey de España, de Nápoles, Sicilia y Cerdeña y además tenía algunos otros cargos. Cabe destacar que durante su reinado España estaba pasando por un proceso de transformación y Carlos II estaba sometido a una gran presión por Luis XIV, que era el rey de Francia por entonces. Cuando era un bebé le enviaron a un médico francés que dijo lo siguiente sobre algunas partes de su cuerpo. El príncipe parece extremadamente débil. Ambas mejillas tienen una erupción de tipo herpético. La cabeza está cubierta de costras y debajo de la oreja derecha se ha formado un tipo de drenaje supurante. Además, tenía el síndrome de Klinefelter, que se da cuando se tiene un cromosoma X de más, lo cual fue lo que le causó la infertilidad. También sufría raquitismo, falta de concentración y el prognatismo mandibular, que lo sufría toda la familia de los Austria. En conclusión, el pueblo le llamaba el hechizado, ya que en el palacio estaba sometido constantemente a pruebas para descifrar qué es lo que le ocurría, y se decía que cuando salía de palacio y se paseaba por el pueblo era más feliz. Así, el pueblo concluyó que estaba bajo un hechizo que le hacía tener ese mal. Asimismo, la madre de Carlos II era Mariana de Austria y su padre Felipe IV. Lo que ocurrió es que sus padres eran primos y fue por ello que Carlos II no pudo tener descendencia. Hipotéticamente, si Carlos II hubiera tenido un hijo, La historia, tal y como la conocemos hoy en día, hubiera cambiado totalmente. Así, primeramente, no hubiera ocurrido la Guerra de Sucesión Española, ya que esta se basaba en que Felipe d'Anjou, un francés, quería gobernar el territorio español. En esta, España firma pactos de familia con Francia y finaliza con la firma del Tratado de Utrecht, que genera una nueva Europa. Más tarde se produce la Guerra de los 7 Años, la cual es un conflicto bélico entre Inglaterra y Francia, en la cual luchan por ser la potencia más poderosa e importante mundialmente. Si hubiese sucedido este hecho, sabemos que eso a España le traería una serie de consecuencias, ya que, en primer lugar, España firmaría pactos de familia con Austria, ya que son de la misma sangre, y entonces esto suponemos que generaría una guerra en la que se pretenda neutralizar a Francia. Se llevaría a cabo ya que España, al estar al sur de Francia y Austria gobernar el norte de Europa, se unirían y acorralarían a Francia, ya que Francia se encuentra en el centro. Entonces, España enviaría a sus tropas hacia el norte, mientras que Austria, por el contrario, enviaría las suyas hacia el sur. También podríamos destacar que la sociedad estaría en contra del absolutismo y crearía numerosas revoluciones en su contra. Estas no llegarían a su objetivo, ya que numerosas tropas de soldados amenazarían con matar a aquellos ciudadanos revolucionarios, lo que sembraría un gran temor en la población. el supuesto hijo de Carlos II, Carlos Amancio de Austria, heredaría el prognatismo mandibular proveniente de su familia. Así, supuestamente sufriría de un trastorno raquítico
en su infancia, del cual se recuperaría. Sin embargo, al contrario que su padre, era un chico totalmente sano. A pesar de ello, los rumores corrieron por el pueblo y nadie quería a un rey con tantos problemas. Pero Carlos Amancio creció y demostró que no sufría de los problemas que sufría su padre. En cuanto a la economía del antiguo régimen, en ella la mayoría de la población tenía trabajo. Lo que pasa que era muy poco productiva y por lo tanto causaba bastante hambruna, lo que generaba a su vez conflictos sociales entre la población. Cabe destacar que en el 1700, poco antes de que muriese Carlos II, va a aparecer el mercantilismo y la fisiocracia, y también va a aparecer el liberalismo, que va a ser la que se va a mantener vigente hasta hoy en día, la cual define el liberalismo individual, o sea, que cada persona genera su propia riqueza. En cuanto a características políticas, existía una monarquía absoluta y por ello el rey acumulaba todos los poderes. Además, era legitimado de Dios, pues se decía que procedía de éste directamente. La sociedad se dividía en estamentos, es decir, en una pirámide en la cual en el puesto más alto se encontraba el estamento llamado clero y un poquito más bajo el estamento de la nobleza, la cual componía el grupo de los privilegiados. Y por último estaba el tercer estado, o la burguesía o el estado llano, que componía el grupo de los no privilegiados. Y finalmente, hablando un poco de cultura, solo una pequeña parte de la población tenía acceso a la educación, por lo que la mayoría era analfabeta. La gente no solía salir de sus comarcas en los pueblos pequeños y les llegaba información por viajeros, curas y representantes del gobierno, por lo que no estaban muy informados de qué pasaba allí afuera. Por lo tanto, eran muy rurales y tradicionales y no les gustaba salirse de sus creencias, aunque esto cambió con el tiempo. En conclusión, durante el reinado de Carlos II, el mundo se regía sobre una monarquía absoluta, que recogía todo el poder en el rey y con una llegada al trono por inspiración divina. Por otro lado, durante el reinado de Carlos Amancio, España supuestamente gobernó de la misma manera, al igual que en el resto del mundo. Y si hoy en día seguiríamos con dicha monarquía, probablemente se cumplirían las mismas características que en el antiguo régimen, ya que se basaría en el absolutismo y la burguesía no se revolucionaría hasta el punto de cambiarlo, porque si se les revolucionara, sería reprimida por los soldados. Hola, soy Claudia Escudero. Yo, Virginia Delgado. Bien, en conclusión, yo creo que si Carlos II hubiese tenido a este supuesto hijo, se sembraría en el mundo la semilla de un absolutismo irreversible e interminable. Yo opino que el pobre seguiría siendo pobre y que el rico seguiría manipulado por esta sociedad corrupta que está formada por una jerarquía. Y este ha sido nuestro documental. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. ¿Se me ve la cabeza? ¿Pero ya empiezo? Espérate que me arregle. Que no me lo sé. Moriría... Pero porque te ríes y no me mires si te vas a reír. María Luisa de Orleans. ¿Y qué más da? Luisa no le importa a nadie. Carlos Amancio de Austria heredaría el ¿cómo era? Pragmatismo. Orleans. Cerdeña. Carlos Amancio de Ortega. Le apodaron el hechizado, ya que nació con varios problemas tanto. Es que para mí es un chiche mental ese hombre, yo no puedo hablar normal. Como el Carlos II. Y que lo hayáis disfrutado. Ya está. Adiós. Increíble, adiós. Adiós.